dijo Chuck Norris. Chuck, 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 Chuck Norris. Así mismo es Chuck Norris, que viva la rumba. Chuck, 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 me lo dijo Chuck Norris. Chuck, 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 Chuck Norris. ¡Saludos desde Venezuela! Y ahora que el ritmo nos puso a vibrar, prepárense, porque vamos a desentrañar el mito, a separar la leyenda de la realidad y a descubrir la fascinante vida del hombre que se convirtió en sinónimo de invencibilidad, el único e inigualable Chuck Norris. ¿Cómo fue que un hombre de Oklahoma conquistó el corazón de todo un país al sur del Caribe, convirtiéndose en una figura profundamente admirada y respetada en cada rincón de Venezuela? Pero hay nombres que no se pronuncian en vano, pues no hablamos simplemente de un actor, hablamos del hombre que personificó el triunfo de la voluntad sobre la adversidad. Una leyenda de tal magnitud que no podía ser contenida en una pantalla ordinaria, sino que exigía un ritual de entrada a nuestros hogares. Por eso, esta historia comenzó con un cartucho pesado, robusto, de un negro profundo que prometía secretos prohibidos. Ese era el Betamax, el primer cofre donde guardamos el mito de Chuck Norris. Sin embargo, para descifrar esto, es imperativo desmitificar primero al hombre. Y es que mientras la historia de la mayoría de los héroes suele comenzar con un estruendo, la de Carlos Ray Norris comenzó apenas con un suspiro ahogado. Para el venezolano que piensa que Chuck nació rompiendo paredes, la verdad es más frágil. Nació un 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, siendo lo que los médicos llaman un bebé azul. No respiraba. La vida, antes de darle la bienvenida, ya lo estaba retando a un duelo de resistencia. Creció en el polvo de la Gran Depresión, en una casa donde el hambre no era un concepto, sino un inquilino más. Su padre, Ray, un veterano de guerra con el alma rota, buscaba en el alcohol el refugio que no hallaba en la tierra. Esto obligó a la familia a un nomadismo precario, saltando de un pueblo a otro, cargando la pobreza en maletas de cartón. A los 16 años, el hogar terminó de fracturarse. Sus padres se divorciaron y la figura paterna se desvaneció en el horizonte de los campos de Oklahoma. En ese momento, Carlos dejó de ser un niño para convertirse en el pilar de su madre, Wilma, y sus dos hermanos menores, Willand y Aaron. Suscríbete a nuestro canal y deja tu comentario. ¿Cuál es el clásico de Chuck Norris que más recuerdas? Hagamos memoria juntos. Pero antes de que se convirtiera en ese héroe invencible que todos tenemos en mente, su realidad era muy distinta y carente de privilegios. En aquel entonces no había gimnasios de lujo ni maestros de artes marciales en su camino. Solo había trabajo duro y el deseo silencioso de pertenecer a algo más grande. Para un muchacho que se sentía invisible, la autoridad era el único norte. Por eso, al terminar la secundaria, no buscó la fama, sino el uniforme. Quería ser policía, quería orden en un mundo que para él siempre había sido un caos de mudanzas y carencias. En 1958, Carlos se alistó en la Fuerza Aérea. Fue enviado a la base de Osan, en Corea del Sur, un paisaje gélido y extraño que para un joven de Oklahoma parecía otro planeta. Fue allí, en la soledad del cuartel, donde ocurrió la transmutación literaria de su identidad. Un compañero, incapaz de lidiar con la formalidad de su nombre, le soltó una frase que cambiaría la historia del entretenimiento. Carlos es Charles y Charles es Chuck. Desde hoy eres Chuck. Y así, bajo el cielo gris de Corea, el hombre dejó atrás al niño tímido para adoptar el nombre de la leyenda. Pero el cambio no fue solo nominal. Chuck buscaba fortalecer su cuerpo. Intentó el judo, pero una lesión en el hombro lo dejó fuera de combate. Fue entonces cuando, caminando por las aldeas cercanas a la base, observó a los locales practicando un arte antiguo, una danza de pies y puños llamada Tang Soo Do. Chuck Norris no era un prodigio natural. Al principio era torpe, pero mientras otros soldados gastaban sus permisos en bares y vicios, él se entregaba al dojang con una disciplina casi religiosa. Entrenaba bajo la nieve, puliendo la técnica hasta que sus pies sangraban. Esa etapa en Corea no fue una guerra de trincheras para él, sino una guerra contra su propia inseguridad. Regresó a los Estados Unidos en 1962 como cinturón negro, con una mirada distinta. Ya no era el joven que bajaba la cabeza, sino un hombre que había aprendido que el poder no reside en el golpe, sino en el control del espíritu. Para entender la figura de Chuck Norris, el venezolano debe saber que su dureza cinematográfica tiene una raíz de dolor real. Aunque Chuck sirvió en tiempos de paz relativa para él, la guerra llamó a su puerta de la forma más cruel. Su hermano Willand fue enviado a Vietnam y cayó en el campo de batalla en 1970.
Esa pérdida marcó un antes y un después. Chuck no se convirtió en una estrella de acción por vanidad, lo hizo, en gran parte, para honrar la memoria de los soldados como su hermano. Cada vez que lo vemos rescatar prisioneros en la pantalla, no estamos viendo a un actor, sino a un hombre intentando reescribir literariamente el final de una tragedia familiar que la realidad no le permitió cambiar. Al aterrizar de nuevo en suelo estadounidense en 1962, Chuck Norris no era el mismo joven que se marchó huyendo de la invisibilidad. Traía consigo un tesoro intangible, el cinturón negro en Tang Soo Do y una disciplina de hierro. Sin embargo, la realidad lo recibió con la frialdad de quien no espera a nadie, obligándolo a buscar sustento en el mundo industrial. Trabajó brevemente en la planta de Northrop Corporation, pero su espíritu ya no encajaba en las líneas de ensamblaje. Su verdadera vocación latía en los nudillos. Con el valor de quien no tiene nada que perder, abrió su primera escuela de artes marciales en un patio trasero y luego en almacenes improvisados. Pero la historia del cine cambiaría para siempre en un pasillo de hotel en Nueva York tras un torneo de karate en 1967. Allí, Chuck conoció a un joven eléctrico y magnético llamado Bruce Lee. Aquello no fue un simple saludo, sino el choque de dos planetas. Durante horas, en el pasillo del hotel, intercambiaron teorías, golpes al aire y filosofías. Bruce vio en Chuck la técnica impecable del karate. Chuck vio en Bruce la fluidez del agua. Se hicieron amigos y compañeros de entrenamiento, puliendo sus habilidades en sesiones maratónicas que hoy son leyenda. Este vínculo sería el puente de plata que llevaría a Chuck desde los tatamis de lona hasta las luces de neón de Hollywood. Pero ya a mediados de los 70, las escuelas de Chuck eran frecuentadas por estrellas de la talla de Steve McQueen. Fue McQueen quien, viendo la presencia imponente y la mirada gélida de su instructor, le soltó la frase definitiva: si no puedes actuar, enséñales a pelear, pero tienes que estar frente a la cámara. Chuck, que todavía luchaba con su timidez crónica, aceptó el reto. Su debut como villano en The Way of the Dragon del año 1972, peleando contra su amigo Bruce Lee en el Coliseo Romano, es considerada la mejor pelea de la historia del cine marcial. Fue en ese escenario de gloria donde el destino de Carlos Ray Norris cambió para siempre. Allí, bajo los arcos milenarios de Roma, el karateca murió para que naciera la estrella. Una figura que, años más tarde, encontraría su santuario más fiel en las salas de estar de una Venezuela que despertaba a la era del video. Y ahora, hagamos sentir la presencia tricolor. Si eres venezolano, comenta un sí gigante aquí abajo. Desde este canal, te enviamos mucha salud y éxito en todo lo que hagas. Te leemos. Y es que para muchos de nosotros, esa conexión con los héroes de acción comenzó en una época dorada de tecnología y cintas de video. El Betamax de Sony fue el primer heraldo de la leyenda. En las urbanizaciones de Caracas y los hogares de Maracaibo, poseer una reproductora beta era tener una llave al Olimpo. Ver a Chuck Norris en un Betamax Sony era una experiencia de textura única. El ruido magnético de la cinta antes de que apareciera la imagen era el preludio de una tormenta de acción. Para el venezolano de la época, ese aparato no era un electrodoméstico, era una máquina del tiempo que nos transportaba al frente de batalla junto al coronel James Braddock. Pero mucho antes del streaming y el 4K, el mundo de la acción tenía un soberano absoluto en Venezuela: el reinado del Betamax. Las primeras cintas de Fuerza Delta o de Delta Force del año 1986 y Desaparecido en Acción o Missing in Action del año 1984 llegaron en los pesados cassettes de Betamax. Eran tesoros que se alquilaban para ver en familia los fines de semana, donde Chuck era el héroe que vengaba las injusticias, una narrativa que resonaba profundamente en el espíritu aguerrido del venezolano, pero con la llegada de los 90, el VHS democratizó el acceso. Las películas como Código de Silencio de 1985 y El Templo del Oro de 1986 eran las más buscadas, convirtiendo así a Chuck Norris en la moneda de cambio de los clubes de las ciudades venezolanas. Para los amantes de la acción, si no había una de Chuck disponible, el fin de semana no estaba completo. Sin embargo, la verdadera masificación de su leyenda estaba por dar un salto corporativo. Con la entrada de Blockbuster al país, la figura de Chuck alcanzó un estatus de clásico moderno. Sus películas ocupaban estantes enteros en la sección de acción. Para la fanaticada venezolana, ir a un Blockbuster en Las Mercedes, Los Palos Grandes o cualquier ciudad del interior y encontrar el estreno de El Guerrero del Bosque o Forest Warrior de 1996 era un evento. Chuck representaba el estándar de oro del cine de alquiler de acción pura, sin artificios y con un código moral inquebrantable.
Pero si el formato del Betamax y el VHS lo presentaron como una estrella de alquiler, la televisión abierta fue la encargada de consagrarlo como un mito de la cultura popular venezolana. Dos grandes canales fueron los responsables de que Chuck Norris fuera uno más de la casa. Era común que tras un almuerzo de domingo, la familia se reuniera para ver a Chuck derrotar ejércitos enteros en la pantalla de Venevisión. Sin embargo, la fiebre por el implacable experto en artes marciales no se limitó a los largometrajes de fin de semana. Su imagen cobró una nueva dimensión en la pantalla del canal de la Bola Roja, donde Televen asumió el rol de su presencia en los hogares venezolanos, pues se convirtió entonces en el hogar principal de su serie más icónica, Walker Texas Ranger. En Venezuela se le conoció como Walker Ranger de Texas, pero el fenómeno no se detuvo en el drama policial. La diversificación de su figura alcanzó su punto máximo al conquistar también las mañanas infantiles. Chuck Norris Karate Commandos fue la pieza clave en esta estrategia que terminó de consolidar su imagen entre el público infantil venezolano de la década de los 80. Chuck Norris en Venezuela trascendió la pantalla para convertirse en un verbo. Su impacto se tradujo en una forma de entender la invencibilidad, siendo el protagonista de los primeros memes analógicos mucho antes de que el Internet masivo dictara las reglas del juego. Sin embargo, detrás de esa armadura de héroe inquebrantable que el público venezolano tanto admiró, la vida real le presentaría un desafío que ni siquiera sus famosas patadas giratorias podrían resolver de inmediato. Fue a partir de 2013 cuando la salud se convirtió en el eje central de su vida, pero no por una debilidad propia, sino por una batalla de amor y lealtad. Tras una serie de complicaciones médicas derivadas de una supuesta negligencia en exámenes de resonancia magnética que afectaron gravemente a su esposa, Jenna O'Kelly, Chuck tomó la decisión más difícil de su carrera: abandonar Hollywood. El hombre que nos enseñó que podía con todo, decidió retirarse del cine y la televisión para dedicarse por completo a cuidar de su compañera, demostrando que su verdadera fuerza no estaba en la pantalla, sino en su papel como cuidador frente a una enfermedad crónica que marcó el inicio de una etapa mucho más privada y vulnerable para la leyenda. Durante años, Chuck fue el escudo de su esposa, librando en silencio su batalla más difícil fuera de los sets. Sin embargo, el destino guardaba un giro inesperado. En un contraste que enmudeció al mundo, fue precisamente el protector, aquel hombre de hierro con un pacto aparente con la eternidad, quien se despidió primero. Sin embargo, ese pacto aparente con la eternidad llegó a su fin el 19 de marzo de 2026. El mundo del entretenimiento se detuvo al confirmarse que Chuck Norris había fallecido en Kauai, Hawái, a los 86 años. Tras un ingreso de urgencia, el maestro que nos enseñó a encarar la vida con la disciplina de un Ranger inquebrantable se despidió finalmente en paz y rodeado de su familia. Sorpresivamente, el Gran Ranger de Texas entregó su última guardia, dejando tras de sí el testimonio de que incluso los mitos más grandes son, al final del día, profundamente humanos. Hoy, las redes sociales no se llenan de memes, sino de un respeto profundo. Chuck Norris no murió, simplemente subió de nivel para volverse eterno, dejando tras de sí un legado de disciplina, fe y una huella imborrable en el corazón de cada niño venezolano que alguna vez soñó con ser tan fuerte como él.